Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este trabajo es el H201, que lleva por título Caracterización de un fluido magnetorológico en reometría capilar en presencia de campos magnéticos en la dirección de flujo. Los autores son Carlos Ortiz Lara, Arturo Méndez Sánchez y Edith Cortés Martínez del Instituto Politécnico Nacional. Primero veamos lo que es un fluido magnetorológico. Es una suspensión consiste de partículas magnetizables en un medio viscoso donde coexisten en una sola fase y que usualmente pues tiene un comportamiento newtoniano. Sin embargo, cuando se le aplica a esta suspensión un campo magnético externo y está fluyendo, bueno, pues presentan un incremento de su viscosidad, lo cual se asocia a la formación de cadenas de las partículas magnetizables en la dirección del flujo. Sí, el comportamiento orológico precisamente pues bajo esta situación puede ser un tipo de Bingham, es decir, de un esfuerzo de excedencia y seguido de un comportamiento newtoniano o un no newtoniano adelgazante con excedencia. De tal manera que bueno, pues también se han observado inestabilidades de flujo como la presencia de deslizamiento u oscilaciones en rapidez de deformación. Existen varios trabajos en reómetros rotacionales, precisamente por la facilidad de poner un campo perpendicular a la dirección de flujo, como en conos plato, placas paralelas. Sin embargo, bueno, son pocos los trabajos en donde se analiza el flujo en capilares. En este caso, bueno, pues precisamente está este trabajo de Laun, de Pappas y Klingenberg, que es una simulación de Wani Gordaninhead de 2006, de Jai Ji en 2009 y Rodríguez Arco 2013 y Méndez y otros de 2017. Pero en estos estudios mayormente se controla lo que es la velocidad de flujo. Entonces, el flujo mediante un gradiente de presión son pocos los trabajos. En este caso podemos mencionar el trabajo de Méndez y otros, que es uno de los autores, y de ahí el interés por analizar este tipo de flujo, ¿no? Solo la simulación de Pappas y Kinglemer también analiza el flujo en capilares, donde analiza la formación de cadenas paralelas a la dirección del flujo y perpendiculares, y particularmente encuentra en cadenas paralelas a la dirección del flujo la presencia de deslizamiento. Entonces, el objetivo de este trabajo a partir de estos antecedentes es estudiar el comportamiento de una suspensión de carbonilo de hierro, 5% de volumen en glicerina, en el flujo capilar que se genera mediante un gradiente de presión, cuando el campo magnético aplicado tiene la misma dirección de flujo. Para ello, pues tenemos nuestro reómetro capilar, donde tenemos un primer recipiente que es el depósito de contenedor o del depósito a presión constante, está presurizado y tiene nuestro fluido magnetorológico que pasa a un segundo contenedor de altura H5.5 y posteriormente pasa a través del capilar, en este caso de vidrio, por lo que después se recolecta el gasto volumétrico Q. El capilar en este caso es de una longitud de 10 centímetros y de 2 milímetros de diámetro. Su razón de longitud de diámetro es de 54.25. Una vez que se tiene todo este flujo, bueno, pues medimos lo que es la presión en los extremos del capilar mediante un transductor de presión y su correspondiente lectura de presión, y además en este caso se le adaptó un solenoide para generar un campo magnético precisamente en la dirección de flujo. Las cantidades viscométricas para las curvas de flujo, bueno, pues es la rapidez de deformación, que depende de función del gasto volumétrico y el radio capilar, y el esfuerzo, que depende de la presión medida entre los extremos del capilar y la razón longitud a radio también de dicho capilar. El campo magnético, bueno, pues se utilizó un solenoide, como se comentó, el cual fue hecho de alambre magneto de calibre 18 con una longitud de 8.3 y un radio interior de 0.9 centímetros, además de 594 vueltas. A este se le adaptó una fuente de poder de corriente directa de 30 volts y 10 amperes. La distribución del campo magnético que se genera en el solenoide, bueno, pues se calculó empleando precisamente esta expresión donde I es la corriente, en este número de vueltas, y X es la posición a lo largo del eje del solenoide. Con ello, bueno, pues hizo las correspondientes gráficas para dos condiciones de campo magnético estudiadas. Y bueno, pues aquí también se ilustra el recipiente contenedor y el capilar para que bueno, pues tenga una idea de cómo es el campo magnético
en la zona del capilar, que es donde tenemos el especial interés, y en la zona rométrica precisamente. Los resultados encontrados de esto, bueno, pues fueron las curvas de esfuerzo contra rapidez de deformación para cero campo. Pues se encontró que es un comportamiento lineal, es decir, un comportamiento de un fluido newtoniano, y también cuando se aplicó dos distintas condiciones de campo magnético. Precisamente se hizo el correspondiente ajuste y la pendiente corresponde a la viscosidad de esa suspensión. Entonces se puede ver que pues, a cero campo magnético la viscosidad es de 0.44 pascales segundos, mientras que cuando a la primera condición de campo nos da una viscosidad de 0.36 y de 0.21, ¿no? Para la segunda condición de campo magnético. Esto nos ilustra que la viscosidad va disminuyendo y este resultado, bueno, pues no ha sido reportado en la literatura. Asimismo, se puede ver que para esfuerzos grandes, el campo magnético genera un aumento en la rapidez de deformación, y que va en función precisamente del esfuerzo de corte, ya que para bajas condiciones de esfuerzo, por ejemplo el de 40, ese aumento anormal en la rapidez de formación es relativamente pequeño. Entonces, a partir de este comportamiento observado, se puede ver que hay una posible orientación de las cadenas en la dirección de flujo, como lo propuso Pappas y Klingenberg en su simulación, además de la presencia de deslizamiento, ya que hay un aumento normal en las curvas de flujo, ¿no? Y bueno, pues a partir de esto, pues también se encontró lo que son la formación de las cadenas de partículas en la dirección de flujo, se ven reflejadas en esta imagen, donde pues hay un cambio de textura en el flujo, ¿no? Aquí tenemos la condición del capilar y la suspensión magnetorológica sin campo magnético, y pues la superficie se ve en esencia lisa. No así cuando hay un campo magnético aplicado, se ve una textura, rugosidad, lo cual se asocia a las cadenas de partículas magnetizadas en la dirección de flujo, que son las que promueven precisamente este fenómeno de deslizamiento y el aumento anormal en el gasto volumétrico y por consecuencia en la rapidez de deformación. Como conclusiones, bueno, pues se realizó un estudio del flujo de fluido magnetorológico de partículas de carbonilo de hierro y glicerina en el flujo de Poiseuille, y se vio la influencia que tiene el campo magnético cuando este está en la dirección de flujo. De los resultados, pues muestran un aumento anormal en la rapidez de formación en función de la magnitud de campo magnético, siendo mayor para mayores magnitudes de campo magnético para una condición de esfuerzo. Esto es evidencia de la presencia del fenómeno de deslizamiento, que hasta este momento no podemos decir si es real o aparente, ¿no? Real es cuando se viola totalmente la condición de frontera. Además, pues se determinó que el comportamiento orológico de la suspensión bajo campo magnético y sin campo es newtoniano, ¿no? Entonces, esto es un resultado importante, pues esto no había sido observado anteriormente, y además se observó una disminución de la viscosidad conforme se incrementó el campo magnético, también otro resultado que no está reportado en la literatura, y se evidenció la presencia de textura en las fotografías con la formación de cadenas de partículas de carbonilo en la dirección de flujo. Sin más, esto es todo por el momento. Muchas gracias.